de un 10% de las emisiones de gases efecto invernadero en Europa provienen del sector agrícola, principalmente por el uso de combustibles fósiles. Pero gracias a la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico del suelo, la agricultura es esencial en la mitigación del cambio climático. La introducción de prácticas basadas en los 3 principios de la agricultura de conservación: mínima alteración de la superficie del suelo, cobertura permanente del suelo y diversificación de especies a través de la rotación de cultivos, favorece el secuestro de carbono y minimiza las emisiones de gases efecto invernadero. Actualmente en Europa hay más de 7 millones de hectáreas manejadas bajo los principios de la agricultura de conservación, siendo España, con aproximadamente 2,2 millones de hectáreas, el país que lidera el ranking. Gracias a agricultores como don Pedro Maestre y don Antonio Conde, estas prácticas se llevan a cabo con éxito en España. Don Pedro Maestre, agricultor e ingeniero agrónomo, gestiona más de 750 hectáreas de cultivos extensivos en agricultura de conservación desde hace más de 20 años en Alcalá de Guadaira, Sevilla. Pues mis inicios fueron para evitar la erosión en el suelo. Aquí estamos en una parcela que en general no tiene erosión, pero allí detrás, donde termina la siembra esta, tenemos una serie de laderas que están pegadas al caserío y en la parte alta también. Entonces observábamos que detrás de las labores llovía y la lluvia se llevaba nuestro suelo, que es nuestro patrimonio. Eso fueron por los años 90 y empecé a investigar qué podíamos hacer. Tras este primer acercamiento en los años 90, don Pedro Maestre adquirió su primera sembradora directa en 2001 para comenzar con este modelo de agricultura. Ese mismo año, y junto con más agricultores de la región, formó la Asociación Andaluza de Agricultura de Conservación, pasando también a formar parte de la Asociación Española de Agricultura de Conservación. Al comienzo de la actividad de la asociación, esta contactó con un técnico experto en agricultura de conservación proveniente de Argentina para aumentar conocimientos sobre la implantación del sistema. Durante los siguientes años, comienza a colaborar en innumerables proyectos relacionados con la agricultura de conservación, adhiriéndose en 2018 a la red de fincas del proyecto Life Agromitiga. Don Antonio Conde, joven agricultor e ingeniero agrónomo, gestiona una explotación familiar de 5 hectáreas de superficie de olivar tradicional con cubierta vegetal, situado en Castillo de Locubín, Jaén. Los principios en la agricultura de conservación fueron a raíz de mi formación como ingeniero agrónomo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba, en la que comencé mi andadura en 2015 y empecé ya a ver la necesidad que teníamos tanto en nuestra explotación familiar como en la que había a nivel general, a nivel mundial, sobre este problema que acarreaba la no conservación del suelo. A raíz de mi formación, en 2016, comencé a asistir a jornadas, a eventos, a jornadas técnicas, donde se impartía y se divulgaba cómo era la agricultura de conservación o su manejo. A raíz de ello nos planteamos la familia en implantar este tipo de agricultura o este tipo de manejo de suelo, en el que nosotros implantamos en 2017 las cubiertas vegetales vivas de especies espontáneas en este olivar tradicional en el que nos encontramos hoy. Los beneficios principalmente que nosotros hemos observado desde 2018, que fue la implantación de la agricultura de conservación dentro del proyecto Life Agromitiga, en el que se están evaluando anualmente los resultados tanto de secuestro de carbono como otras características medioambientales y económicas, y en el que hemos visto principalmente beneficios con respecto a la reducción de insumos, que eso repercute en la reducción del consumo energético en las operaciones. Desde 2018 hemos visto que se ha reducido un 50% del uso de gasoil en nuestras operaciones diarias que conlleva realizar
este olivar tradicional. Con ello hemos secuestrado carbono atmosférico desde su inicio en unas 5,4 toneladas aproximadamente anuales, por lo que eso supone una gran satisfacción para nosotros en implantar estas técnicas de manejo del suelo, y en el que conlleva también otros beneficios medioambientales, como el incremento de materia orgánica, reducir la fertilización. Además también tiene otros beneficios en el que la productividad al fin y al cabo es la que a nosotros nos interesa y es muchísimo mayor que al inicio con respecto a la laboreo convencional que hacíamos previamente a 2017, que era cuando se implantó por primera vez las cubiertas vegetales. La divulgación principalmente a través de mis redes sociales y a nivel local en la Sierra Sur de Jaén, con las cooperativas y las asociaciones de agricultores, llevamos a cabo jornadas técnicas donde se llevan in situ estas buenas prácticas agrícolas y muchos agricultores más ven cómo se realiza estas cubiertas vegetales. Son muchos más los agricultores que se suman a la agricultura de conservación, sin embargo, son otros los muchos los que aún siguen adoptando prácticas tradicionales como el laboreo convencional, y ahí es donde estos proyectos y otros medios de divulgación de las buenas prácticas agrícolas deben seguir apostándose para conseguir una agricultura más sostenible y capaz de mitigar el cambio climático con la conservación del suelo. Las tres patas que tiene la agricultura de conservación, las tres son beneficiosas. La cubierta hace que no haya erosión porque la lluvia incide sobre la paja y la paja amortigua el efecto disgregador que tiene una gota de lluvia. Y después la rotación, pues con la rotación nos ayudamos a no poder labrar, nuestro control de las malas hierbas es mucho más difícil y solo tenemos el control químico. Entonces, al hacer rotación conseguimos una ayuda para que el control de malas hierbas y además otra ayuda para la estructura de la tierra, que se vaya estructurando con siembras de plantas que tienen raíz pivotante, con siembras alternando con siembras de plantas que tienen raíz fasciculada. Y la tercera pata es la siembra directa, pues ahí viene, en la primera conseguimos el aporte de carbono que se queda en el suelo, y en la última conseguimos, como labramos menos, consumimos menos estos combustibles fósiles, y al consumir menos combustibles fósiles hacemos menos aporte de CO2 a la atmósfera. La introducción de los principios de la agricultura de conservación se postula como una de las prácticas de manejo más importantes para secuestrar carbono en los suelos agrícolas. Los casos mostrados en este vídeo son llamados a ser exportados por toda la geografía agrícola europea. Gracias a ello, podremos conseguir una agricultura menos dependiente de los combustibles fósiles y, por tanto, más capacitada para mitigar el cambio climático.